Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de este su programa de letras. Les habla Rubis Camacho y llegamos a ustedes a través de las cámaras de Bonita Radio. Un saludo a nuestra directora de programación, Paulette, que está con nosotros hoy. Un saludo a Sixto, que nos acompañó el jueves pasado. Y con gusto les informamos, amigos y amigas, que en la tarde de hoy vamos a entrevistar a un querido compañero. Su nombre es Luis Jefté Lacourt Colón. Correcto, eso es así. Es de Bayamón, es un profesor de comunicaciones que ha hecho muchas cosas en la vida, después nos va a hablar un poco de eso. Y a quien le damos la bienvenida, Luis, bienvenido a De Letras. Gracias por la invitación y le doy un saludo a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Hace algún tiempo conocí a Luis, coincidimos en un curso de literatura. Luis también es estudiante del programa doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Coincidimos en un curso muy interesante y conversamos sobre este programa. Y cuando me enteré de un área de interés, de estudio, casi como una disciplina y una vocación de Luis con los cómics, le quise invitar para que ustedes escucharan a alguien que lee muchos cómics, que sabe mucho de este asunto y nos hablara y nos iluminara al respecto. ¿Cómo tú te conectas con los cómics? Bueno, pues mi primer contacto con los cómics tiene que ver con recuerdos de la infancia, el primer material literario que empiezo a leer son cómics. Recuerdo que por lo menos el cómic más viejo que yo recuerdo no fue Batman ni superhéroes ni nada, fue un cómic de Disney donde Disney adaptaba la historia de Beethoven utilizando a Goofy. Y me acuerdo que era una traducción en español, español de España, así que pues yo me topo con esta palabra majo y yo le pregunto a mi mamá, mami, ¿qué significa eso de majo? Y ya, pues guapo, tú sabes. Pero mi primer contacto es, como el de casi todo el mundo, en el caso de los que han leído cómics, ha sido en la época de la infancia. Es un medio que la mayoría de nosotros comenzamos a leer de niño porque tiene esa combinación de palabra e imagen que ayuda muchísimo. Y ese es el recuerdo más distante que tengo. El libro me lo compró mi mamá y mi mamá siempre se ha dedicado a ser bibliotecaria, así que pues yo he estado desde niño rodeado de libros, muy ambientado con lo que es el ambiente de las bibliotecas, así que eso para mí es algo bastante normal. Decir cómics es decir tirilla cómica, es igual. Aplica, pero no es... por ley no es lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo literatura, pues yo no estoy necesariamente diciendo novela, porque la literatura tiene diferentes géneros literarios y dentro de los géneros literarios están también los géneros dentro de lo que son los temas, ¿no? Tú tienes ensayo, tú tienes poesía, teatro, novela y cuento. Y dentro de esos géneros, tú tienes los géneros temáticos, ¿no? Si le podemos llamar así, que son pues la ciencia ficción, la fantasía, etc. La novela histórica. La novela histórica. Lo mismo ocurre con los cómics. Los géneros literarios de los cómics vendrían siendo lo que es la tirilla cómica, lo que es la historieta, lo que es el comic book y lo que es la novela gráfica. Son cosas
completamente diferente, y para darte una definición bien inmediata de cuál es la diferencia principal, tiene que ver con el soporte. El soporte. ¿Qué es eso del soporte? El soporte es donde va impreso el cómic. Si el cómic va impreso en un periódico, en una forma de tira, es la tirilla, y se le pone el apellido de tirilla cómica, bueno, pues porque casi siempre lo que tú te vas a encontrar en un periódico son tirillas de género cómico, humorístico. No te vas a topar con algo que la mayoría de las personas no puedan leer en un periódico, a menos que el periódico sea para un público específico. En el caso del comic book, la misma palabra te lo está diciendo. Es un librito, usualmente es un formato de grapa, y es papel grapado, usualmente con la portada a color y el interior en blanco y negro. Usualmente blanco y negro el interior. Y este tamaño es cómic americano. Si lo comparamos con este, que es un tamaño de revista, esto es 8,5 por 11. Esto es papel de printer. Esto es 6.5 por 10, que es un tamaño oficial de cómic americano. Si yo te traigo uno de Europa, yo te voy a traer una cosota así que se llama un álbum. ¿Okay? El cómic siempre va a estar atado con el soporte. Muy bien. ¿Y el interior es en blanco y negro por un asunto de presupuesto, o es un asunto de estrategia, o es un asunto de uso y costumbre en el cómic? Ahí me haces pensar un poco en la historia del cómic. Yo creo que ahí varía muchísimo de qué país estamos hablando, pero por lo general, y quizás considerando un poquito más lo que es Estados Unidos, el cómic usualmente viene a color. Especialmente el cómic americano que trabaja los superhéroes. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil. Cuando el cómic surge, el comic book surge porque teníamos a nuestro héroe, a nuestras historias favoritas en el periódico, pero tú tendrías que acumular una paca de periódicos gigantesca para poder leer la historia completa, ¿verdad? Que de hecho, si ustedes saben, ¿verdad? Recuerdan que la literatura se publicaba así. Sí. La literatura se publicaba episódicamente, ¿verdad? En los periódicos. Ya entonces cuando a alguien se le ocurre, espérate, ¿y si lo imprimimos todo en un libro? En un formato de libro, que es este caso, por ejemplo. Vamos a dar un casito aquí. Díaz Comics publicó todo en formato de paquín, de comic book. Y entonces Libros AC, como editorial, dijeron, mira, vamos a tirarlo en un libro con un lomo, todo, con una introducción chévere, para que tú tengas todo el producto en un solo sitio. Y así es que sale. Pero el cómic de superhéroe se tira a color porque los niños les llama más la atención, y porque les llama la atención. Es más bonito. Claro, Inclusive, claro. si tú recuerdas, si hacemos un análisis de la paleta de colores de los superhéroes clásicos, Hulk, Spider-Man, Superman, tú te vas a dar cuenta que siempre esos superhéroes van a tener de 2 a 3 colores que predominan en su estética, en su uniforme. Si yo te digo verde y violeta, ¿recuerdas a alguien? Hulk. Si yo digo amarillo y rojo, pues Iron Man. Si yo digo azul, blanco y rojo, pues Captain America, y así sucesivamente. Si yo te los pongo en un orden, tú como que los relacionas. Y eso es una estrategia puramente Comercial. Okay. Utilizando los conceptos de persuasión de diseño gráfico. Los conceptos que los diseñadores utilizan, porque los cómics americanos, te voy a dar un dato curioso breve. Los cómics americanos de superhéroes comienzan en un momento dado donde este formato de publicación era popular. Y quien empieza a soltar chavo para pagarle a los ilustradores para que se inventen un superhéroe eran personas de la mafia que querían lavar dinero. Eso en el caso de Estados Unidos. En el caso de otros países en Europa, pues quizás el origen cambia un poco, pero estamos hablando, yo creo que aquí lo que hemos hablado básicamente es de cómo el cómic siempre va a tener ese componente de el soporte, en dónde va impreso. Muy bien. Y cómo ese soporte se distribuye como un objeto de venta a un mercado específico, que en este caso son niños, y por eso es que hoy tenemos esta vinculación de que el cómic son para niños, pero sabemos que eso ya ha cambiado muchísimo. Okay.
Hablamos hace un ratito de los géneros y podríamos decir, ¿verdad?, que cada género tiene como que algún fin. Hablamos de la poesía, ¿verdad?, como el espacio donde se manifiesta la belleza, la emoción. Hablamos de la novela como ese espacio literario más amplio donde la historia tiene la capacidad de extenderse y los personajes se desarrollan con más tiempo. Pero ¿cuál es el objetivo del cómic? El mismo de la literatura, el mismo. Un escritor de literatura no sabe que lo que va a contar en un cuento o lo que va a contar en una novela, lo que va a desarrollar, no lo puede desarrollar en un poema. El poema tiene otra estructura. Pues lo mismo con la tirilla. La tirilla se asemeja mucho a la poesía en ese sentido. Porque estamos hablando de unas viñetas, de unos cuadros, de unos paneles que tienen que ser, como con la teoría de Cortázar, tiene que ser un knockout. Porque tú tienes un espacio pequeño donde tu mente va a leer 4 cuadros en secuencia y tú vas a hacer una historia completa, una secuencia entera, un pedazo de mundo trabajado en eso. Y por eso es que tú tienes, por ejemplo, los rabanitos, Peanuts, Snoopy. Es una tirilla, aunque en mi opinión un poquito sobrevalorada, pero tiene un valor genuino, social y existencial, yo te diría. Una tirilla muy importante, que hay unas grandes tirillas dentro de esa serie, magistrales, y de hecho eso influyó a muchos artistas. Pero cuando tú ves ese arte, de hecho, Mafalda también lo hacía. Mafalda, el Kino lo hacía también. Tú sabes, si recordamos a Mafalda todavía y eran unos pedacitos de cuadro, significa que la persona sabía lo que estaba haciendo con el espacio que tenía. En ocasiones Mafalda aparecía como un solo cuadro, con una sola pregunta, o con una expresión. Correcto. ¿Eso cabe dentro del cómic, aunque sea un solo cuadro? Sí. Eso en inglés le llaman one panel comic, en español pues un cómic de un panel, de un cuadro. Cabe. De hecho, en Puerto Rico tuvimos a Carmelo Filardi por décadas, desde los 40 hasta los 70. Estuvo publicando un cuadro con unos personajes, unos elementos visuales, un globo de diálogo y quizás un elemento de secuencia que es importante en el cómic. El cómic no es una imagen estática. Hay un pasar de tiempo y hay una secuencia. Eso es bien importante, porque si no, cualquier anuncio por ahí es un cómic. El cómic, aunque sea de una imagen, tiene que tener el elemento de que hay un pasar de tiempo y hay una secuencia. Especialmente una secuencia de lectura, aunque sea un solo cuadro. O sea que si te fijas, hay muchos elementos que son cuentísticos, literarios, pero hay unos elementos que son puramente de diseño, que considera cómo el cerebro del que está leyendo esa imagen va a pasar por esa imagen y va a crear un entorno y una situación y una historia. Es doble trabajo. Cuando se decía que los cómics eran para niños, y me quedan 2 minutos en esta sección, que eran para niños, yo recordaba una tirilla en el periódico de Lorenzo y Pepita. Sí. Que si mal no recuerdo era un matrimonio muy mal llevado, que peleaban muchísimo. Entonces uno se decía, bueno, este es para niños, ¿verdad? Pero aquí hay un modelaje bastante distorsionado de lo que es una relación matrimonial, o de lo que puede o debe ser una relación matrimonial. ¿Qué tú piensas al respecto? Muchas de estas tirillas que vemos en los periódicos son tirillas que trabajaban sindicatos. Los sindicatos eran estas compañías que tenían los derechos de diferentes series de tirillas y ellos se encargaban de distribuirlas a diferentes periódicos. Estamos hablando de una ejecución industrial. Y también tenían los derechos para distribuirlas a compañías latinoamericanas que iban a traducir las tirillas desde el título. Te doy mi opinión si quieres después de este brequecito. Me parece perfecto, Luis. Nos queda es 1 minuto o menos de 1 minuto. Vamos a una pausa, amigos y amigas, y regresamos. No se retire. Conversamos con Luis Jefté Lacourt Colón de Bayamón. Es un devoto de los cómics. Ya volvemos. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós.
La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Gracias, Poler. Regresamos a nuestro segundo segmento de su programa de letras a través de Bonita Radio. Les habla Rubis Camacho y estoy con Luis Jefté Lacourt Colón. Y un saludo allá a su mamá en Bayamón, a su papá. Si me están viendo, no creo, pero podrán si verlo me ven después, hola. Un saludo para todos ustedes. También saludamos a Iris García, que está aquí con nosotros. Nos acompaña en cabina y le damos la bienvenida a De Letras. Conversaba con Luis hace un rato, nuestro invitado, profesor de comunicaciones, sobre el cómic, y había una pregunta sobre la mesa, Luis. Correcto. Estábamos hablando de las tirillas de periódico de Lorenzo y Pepita. Lorenzo y Pepita, en inglés es Blondie. Y Blondie es el nombre de la esposa. ¿Ok? Lo que yo te estaba comentando es que estas tirillas vienen a Puerto Rico y a muchos periódicos latinoamericanos porque los sindicatos, que son los que tienen los derechos de estas tirillas y de los artistas y de los productos, contribuyen a la distribución y a la traducción. La traducción es un aspecto sumamente importante, lo he estudiado en cuestión de las tirillas de aquí, porque fíjate cómo tú tienes un Blondie que se convierte en Lorenzo y Pepita en Latinoamérica. Se traduce inclusive el título culturalmente. El caso más inaudito es Flash Gordon, que se traduce en español como Roldán el Temerario. Entonces, imagínate tú, yo entrando a los archivos, buscando a Flash Gordon y no encuentro a Flash Gordon, y es que se llama Roldán el Temerario. ¿Y quién te dice eso? Bueno, uno lo aprende. Eso es parte de la nostalgia de la tirilla cómica. Porque tú no recuerdas a Blondie, o sea, tú recuerdas a Lorenzo y Pepita, y a Luis Ciclón. Claro, y unos nombres con una fuerza más vinculados a nuestro idioma y a nuestro contexto. Exacto, y a nuestro contexto cultural. Claro, claro. Pero entonces tú tienes ese elemento de traducción que se va a perder completamente. Ya cuando entramos en los 80, 90, tenemos que el Pato Pascual se convierte en Donald Duck. Y el conejo San Blas se convierte en Bugs Bunny. Y entonces, qué sé yo, el gato loco se llama Garfield ahora, tú sabes. Ya cuando entra el cable TV y nuestra generación, ¿verdad? Como la mía, empezamos a aprender ese vocabulario en inglés y hay más asimilación, que eso se estudia en literatura también. El inglés es parte de, y tú te vas a encontrar con, por ejemplo, Zaira, The Chosen Flame. Que tú dices The Chosen Flame y cuando tú abres el cómic adentro, es en español. ¿Por qué? Pues fácil, porque quienes leen estos cómics no tienen casi conocimiento de lo que son publicaciones, porque estos son autopublicaciones. Y ellos dicen, bueno, pues yo recuerdo que era Spider-Man, no el Hombre Araña. Tú sabes, llamarle el Hombre Araña es quitarle ese valor americano que tanto nos gusta, porque el título te conecta con la nación. Pues claro, chévere. Claro. Entonces, tú tienes un título en inglés y un interior en español. Y con muchos errores ortográficos, lamentablemente. Lamentablemente. Sí. Hablábamos antes de comenzar el programa sobre si el cómic era un género o un subgénero. Y me dijiste, como diríamos en Derecho Cuare, depende, vamos a ver. Ok, mira, yo he tenido en mi página de F3 Comics, un blog que yo creé en el 2010, traté de introducir esta discusión seria sobre el cómic, ¿verdad? Y uno de los grandes choques que tuve inclusive con artistas, es que yo entendía que el cómic no era literatura. Pero no es porque
estoy diciendo que el cómic no tiene valor, es porque yo entiendo que no son cosas iguales. Literatura, según yo tenía entendido, es el uso de la palabra, ¿verdad? Y el cómic utiliza dos recursos, que es la palabra y la imagen. Entonces, para mí no era lo mismo. Después, entonces, cuando yo empiezo a hacer los estudios, todo el mundo me discutía, pero nadie me daba una explicación justa, ¿ok? Y yo no soy persona, yo soy investigador, yo no soy persona de darme a convencer porque sí. Cuando alguien me dice porque sí, pues mira, no, dame una explicación y enséñame. Cuando yo empiezo entonces a estudiar literatura, me doy cuenta que hay unas definiciones que el cómic sí se puede considerar literatura. Pero yo creo que lo más importante y lo que yo defiendo dentro de mis posturas es que el cómic no es un género literario, aunque quizás debería serlo, pero no lo es, porque yo no he encontrado ningún libro de literatura que te diga capítulo 5, cómic. Yo he enseñado literatura en universidad y yo no he encontrado ningún solo libro que me hable del cómic como un primo o como un género de literario. Género literario. Un derivado, nada. No. Yo prefiero, cuando son conversaciones coloquiales, cuando no es una disertación doctoral, yo prefiero decir que el cómic es un medio en sí mismo. Y lo es. Inclusive, decirle novela gráfica al cómic tampoco me parece adecuado, porque es como yo decirle a la literatura poesía. Okay. ¿Entiendes? La novela gráfica es un tipo de... es un formato de cómic o de formato de publicación que se inventaron en los 70. Una editorial para que no lo publicaran como cómic, porque cómic es una palabra que se vincula con cosas infantiles y con cómico, y eso tiene... podemos hablar sobre eso, pero la palabra tiene ese origen. Y entonces, pues, hasta los grandes maestros del cómic no le tienen miedo a decirle cómic al cómic, porque lo es. Ese es el nombre que se ha aceptado. Okay. Tal vez al género más cercano que podría estar, podríamos aquí un poco especular, el cómic más cercano a lo que llamaríamos la literatura para niños. Que ni siquiera queremos llamarle ya literatura infantil, porque no es literatura infantil, es literatura para niños. Donde se trabaja la imagen y la palabra, ¿verdad? En esos primeros libros con grandes colores. Sí. Lo más cercano. Ok, hacer esa comparación, puedo comprender por qué se hace, pero tiene dos grandes problemas para mí. Y es que tú usas la imagen en literatura infantil, ¿para qué? Para que el niño te pueda entender. En los cómics yo te puedo traer novelas gráficas, ¿verdad? Yo lo que tengo aquí son novelas gráficas puertorriqueñas, pero yo te puedo traer una novela gráfica que te va a tomar tiempo leerla, aunque son imágenes y palabras, porque son novelas gráficas que trabajan unos temas bien elaborados. Significa que la imagen no siempre va a ser fácil de leer. Te voy a mencionar dos nombres de americanos que vuelan la cabeza con la estética y la narrativa visual. Charles Burns y Chris Ware son dos americanos que trabajan una orientación de imágenes que tú a veces no sabes ni por dónde empezar, pero eso es lo que quieren. Imagínate para que puedas, ¿verdad? Y las personas que nos están escuchando viendo, imagínate Rayuela, Cortázar, esa narrativa metafísica existe. Hay una traducción en el mundo del cómic y es Chris Ware y Charles Burns. Rayuela. Correcto. Que es una orientación de imágenes que tú dices, diablo, ¿por dónde yo empiezo? Porque es tan metafísico que no te dice cuadrito 1, cuadrito 2. Tú tienes que ver por dónde tú empiezas y tú empiezas a obtener diferentes significados y como quiera que sea hay un guión. Y como en Rayuela podrías montar desde cualquier ángulo el rompecabezas. Especialmente estos dos autores que te estoy mencionando. Así que ese es el problema para mí con compararlo con la literatura infantil, pero puedo entender por qué haces la relación. Y es porque sí hay una unión entre palabra e imagen, pero esa composición, palabra clave del mundo del diseño, composición, la composición y la secuencia narrativa es lo que dispara ese mensaje, esa historia en unas direcciones muchísimo más complejas que ya entonces trasciende lo que se trabaja en la literatura infantil. Pero volvemos, yo no tengo ningún problema con llamarle literatura a los cómics, quizás tengo un pequeño problema con llamarle género literario,
Pero es algo que al final es puramente académico, ¿verdad? No es tan necesario en una discusión coloquial. Es un asunto de clasificación, sí. Exacto. Me quedan 3 minutos en este segmento que se nos va el tiempo corriendo, Luis, como Sí. habíamos anticipado. Sí. Pero a mí me gustaría conversar, tal vez en estos últimos 2 minutos. Dijiste hace un rato que estos son autopublicaciones. Sí. Y de lo que estamos hablando, amigos y amigas, es de autores que se publican, ¿verdad? Con sus propios medios, que están huérfanos de una editorial que publique este trabajo y ponga el presupuesto. ¿Por qué pasa eso con el cómic? Contestar eso en 2 minutos. Bueno, pues voy a tratar de contestarlo en 1 minuto. Por lo menos comenzamos aquí en el último Exacto. segmento. Terminamos. Pues mira, yo creo que podemos comenzar por el principio. Y el principio se compone de 2 aspectos básicos. Puerto Rico no tiene una tradición formal y consecutiva de publicaciones de cómics. Vamos a empezar por ahí. No es un país que esté vinculado al cómic de una manera directa y abarcadora. ¿Europa sí? Europa sí, Estados Unidos sí. O sea, eso, tú dices cómic, sí, yo sé lo que es un cómic. Como desde el siglo, en Estados Unidos, siglo XVI, XVII, XVIII. No tan distante, 19. aunque los historiadores consideran ese tipo de publicaciones como protocómic. El cómic es puramente un medio del siglo XX. Después que sale la impresora, empiezan en periódicos, y en el siglo XX es que sería el comic book. Y eso yo lo debato donde sea, porque eso está documentado en los libros de historia. El otro aspecto, que es lo que podemos entonces abundar después de este segmento, es, para mí lo más importante, hay un prejuicio a la imagen. Hay un prejuicio a la imagen, y yo te puedo decir en el próximo segmento cuáles son mis teorías de por qué existe ese prejuicio. Pero mientras eso continúe, el cómic puede ser la obra maestra del siglo, y como tiene imágenes, no sirve. Se subestima, es cierto. ¿Qué información interesante nos trae Luis en esta tarde? Vamos a ir a nuestro último segmento. ¿Eso es así, Paulette? ¿Nos quedan 2 segmentos o nos queda 1 segmento? Nos quedan 2 segmentos. ¡Qué maravilloso! Muchacho, ¡Qué maravilloso! No se vayan, regresamos en unos instantes. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico, voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet, qué chavienda. Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Baja la mano, Paulette, señores y señoras, y que seguimos con nuestro programa de letras, entrevistando a Luis Jephté Lacourt Colón. Lacourt Colón. Ya hablamos de que Lacourt es francés. Sí. Que le viene
por la cercanía con Haití. Con Haití y de Haití con Francia. Muy bien. Y de cómo ellos hacen un gran honor a su apellido y... Hacemos lo que podemos. Hacer lo que pueden. Conversamos sobre el cómic con nuestro invitado de hoy y estábamos hablando de por qué no hay editoriales que publiquen el cómic. Y me decías, Luis, que hay que se subestima la imagen. Sí. Y en eso estamos de acuerdo. Yo voy a resumir mucho porque me gusta, ¿verdad? Cuando hablo de estos temas por primera vez, ser bien sencillo, claro, contundente. Aquí, Puerto Rico, ustedes saben muy bien que es un país que tiene mucha relación con lo que es Estados Unidos. Así que lo que sucede en el mercado de Estados Unidos usualmente nos afecta a nosotros de alguna manera. Yo voy a resumir la historia del cómic en, 2 oraciones. Los historiadores, cuando hablan de ejercicios secuenciales lexipictográficos, ¿verdad? Palabra-imagen, en los periódicos le llaman protocómic, ¿ok? Ya en el siglo XX sale el comic book alrededor del mundo de diferentes formas, siendo Estados Unidos uno de los primeros países en hacerlo y crear la definición de lo que es un comic book. Y entonces es este tipo de formato de paquín, ¿verdad? Lo que en Puerto Rico le llamamos el paquín en los 80, 90. Esto se hace para traer las historias que estaban en los periódicos, Ok, formato que se pueda comprar. En Puerto Rico hubo una nutrida producción de historietas de una página y tirillas cómicas en los periódicos. Autores, uno que se apellida Conesa, teníamos a Ruby Moore, tenemos a Miche Medina, tenemos a Enver Assisi, tenemos a Miguel Morán, tenemos a Carmelo Filaldi, entre muchos otros, ¿ok? Torres Rosa también, que el apellido está por ahí rondando todavía. Ya en los 60 surge un artista que es Ismael Rodríguez Báez, que empieza a hacer los primeros comic books, pero para agencias gubernamentales, con el propósito de educar al pueblo, muy parecido a los libros del pueblo, pero no nada que ver, no es lo mismo, pero con esa onda, ¿verdad? Históricamente en Puerto Rico hacía falta, ok, chévere. En los 80 surge el comic book, que es lo que tenemos en la mesa ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estas autopublicaciones surgen porque en Estados Unidos ocurre una crisis en la industria del cómic, donde las grandes compañías empiezan a flaquear, pero entonces surgen artistas independientes que quieren hacer sus propios cómics. ¿Por qué? No es porque es la primera vez que querían hacer cómics, no. Es porque el costo para hacer esto era bastante efectivo. ¿Ok? Estamos hablando de los 80 todavía. Pero ¿qué pasa? Llegan los 90 y hay una crisis en la industria a nivel general y se distribuyen menos cómics, empiezan a desaparecer los cómics de las farmacias y los supermercados en Puerto Rico y el costo del papel sube. Entonces, por eso es que tú vas a ver producciones. No es porque la gente sueña más ahora que antes, no, es porque tú necesitas algo que se llama una imprenta que te puede imprimir este formato. Y si tú no lo tienes pues no va a surgir, vas a tener que tirarlo por internet. Así es que surge esto. Y bueno, aquí yo te traje un ejemplo de todos los géneros que se han trabajado: ciencia ficción, fantasía, cómics en español, cómics en inglés, cómics infantiles, cómics semieróticos, cómics históricos, educativos, Turey el Taíno, novelas gráficas, bueno, aquí hay de todo. Es interesante, el cómic tenía como que un papel particular. Sin embargo, aquí veo que va cambiando hasta la portada. Podría decir que es un libro de ensayos. Podría parecer una revista de ensayos. Sí. Ese trabajo es una antología donde diferentes artistas componen historias de ficción inventándose el origen de la palabra epoti. Por eso es que dice epoti ahí, una palabra inventada. Esto es novela gráfica, esto es algo más contemporáneo. Bien fácil, gente. Si en una imprenta no me pueden tirar esto no sale. Si una imprenta me dice te lo voy a tirar, lo primero que los artistas no preguntan es el tipo de papel. Aunque no lo creas.
Yo le pregunté a un artista, ven acá, ¿y cómo tú eliges el tipo de papel? Porque yo veo que a veces uno en formato, el otro. No sé, ellos me lo tiran en el papel que es. Y yo, pero como tú no vas a escoger el tipo de papel si es una de las cosas más importantes. Pero bueno, allá ellos. En ese sentido, esto, por ejemplo, que ustedes ven aquí, que ya tiene un binding, ¿verdad? Con pega, está pegado, esto es como un librito. Esto lo hizo Amazon. Amazon tiene un programa que tú subes el PDF de tu libro ya montado, con todos los elementos gráficos. Ellos te dan una aprobación, te envían una copia, y si es lo que tú quieres, tú le dices, bueno, pues voy a ordenar tantas copias, y te llegan. ¿Y qué pasa entonces con las imprentas locales? Sorry. Pero si Amazon me tira lo que yo necesito, y esto ha sido, bueno, tócalo, esto tiene como una textura bien bonita, es un papel durito, adentro es papel más suavecito, o sea, esto es un librito, esto es algo más legítimo. Ya en el caso de Díaz, pues ya esto es un libro hecho por una editorial, ¿ves? Y esto tiene pues un binding más fuerte, tiene un lomo, porque en mi novela gráfica no tiene un lomo, es tan delgada que no tiene, aquí hay 70 páginas, pero no tiene lomo. Se requiere 100 páginas o más para que tenga lomo. Inclusive, si yo quisiera registrar esta novela gráfica en el Library of Congress, me van a pedir que sean 100 páginas o más. ¿Por qué? Porque 100 páginas o más te crea un lomo lo suficientemente ancho para que le puedan poner el título, porque los libros no se archivan así. Se archivan así. Lo que pasa es, y mira cómo se sigue complicando, las novelas gráficas están hechas ¿para qué? Para que tú veas la portada. Para que tú veas la portada. Tú tienes que ver el gatito, tú tienes que ver a Dios con el concepto del hombre, tú tienes que ver este remolino y la palabra de Poti. O sea, tú tienes que ver las portadas. Es muy interesante esa portada. Sí, esto fue un trabajo bien irreverente del escritor Ángel Fuentes, se llama Santa Cristal, es una isla alegórica a Puerto Rico, donde ocurren las cosas más terribles y macabras que te puedas imaginar, inclusive más allá de Luis Rafael Sánchez. Aquí está trabajado bien irreverente, aquí no hay nada sagrado, y obviamente el infante boricua siempre sufriendo la estupidez y la negligencia de los adultos. Esto es un trabajo del principio de finales de los, dice 2005, principio de los 2000. Bien interesante. Estamos de acuerdo en que la portada es el primer diálogo que establece el lector con el texto. Sí. Y eso nos pasa con los libros y con libros de literatura y de todo tipo. Pero me decías que en el cómics es tan y tan importante la portada que había artistas que se dedicaban exclusivamente a eso. Sí. Es bien importante a todos los artistas que yo le pregunto, una pregunta que tú me vas a hacer a mí, que es ¿cuál es tu primer contacto con los cómics? Y lo que siempre me dicen es, yo me acuerdo las portadas. Y uno dice, pero ven acá, pero no, tú no me hablas del contenido, no, la portada. Porque la portada te presentaba una situación que tú decías, diablo, se murió Spider-Man, diablo, van a matar a fulano, diablo, esto va a suceder. Cuando tú leías adentro, tú veías que esa portada no era una imagen de adentro, era un truco para atraparte, para agarrar tu interés. En el mundo de los cómics americanos existen artistas dedicados únicamente a diseñar portadas. Inclusive, tú puedes tener, en este caso de Turei, el número 32 de Turei, quien diseña esta portada tan elaborada, mira qué cosa más brutal, es Arturo Vilmenay. Pero ese no es el autor de Turei. Esto está hecho para atrapar. Cuando tú abres el cómic, el arte es de Ricardo Álvarez Ribón. Y no está mal porque los dos son buenos artistas, ¿ves? Pero ese juego y esa aportación es como yo decir, oye, tú que eres ilustrador, haz una interpretación de la serie en una portada. Y tú tienes ese diálogo y de repente es como tú ponerte ojos diferentes o entrar en diferentes dimensiones de la misma realidad. Hasta ese punto llega la cuestión de las portadas. Inclusive en las grandes compañías de cómics han habido grandes debates y situaciones incómodas porque hay artistas que cogen un superhéroe, especialmente femenino, y lo ponen en una pose bien sexista o bien sexy
y tú tienes el sector que va a criticarlo por sexismo y tú vas a tener un sector que diga, pero deja que la mujer sea lo más sexy que quiera y que se chave. Y tú vas a tener ese debate y al final la portada hizo lo que tenía que hacer. Te pregunto, Luis, en Puerto Rico las personas que hacen cómic presentan héroes como los presentan los cómics norteamericanos. Excelente pregunta, excelente pregunta. No y sí. Hoy día vamos a decir que del 2007 en adelante, no. Va a haber mucha variedad, mucha apropiación y sobre todo muchos conceptos bien originales y creativos. En el caso de antes de esa época, va a haber mucha copia barata de superhéroes americanos, intentos fallidos de criollización, ¿ok? Mucho intento de copia, y es como una versión de Spider-Man, es como una versión de Superman, es como una versión, pero entonces lo ponen en Puerto Rico, y para mí el superhéroe en Puerto Rico es la cosa más absurda del mundo, empezando por la vestimenta. Así que hoy día, hablando de hoy día, ¿verdad? Hay muchísima variedad, mucha experimentación, mucha combinación de influencias. Y puedo decirte que el panorama es un poquito más agradable que lo que veíamos en el pasado. Okay. Creo que me quedan muy pocos segundos de este segmento, me queda un minuto, pero me gustaría que en el próximo segmento, Luis, comenzáramos hablando un poco de qué representan estos superhéroes de los cómics norteamericanos. Ese Superman, ¿verdad? Batman. Sí. Y en qué medida representan una ideología, ¿verdad? Imperialista, y en qué medida hay un mensaje político continuamente detrás de este tipo de trabajo. No se vayan, regresamos en breve. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos al último segmento, estamos en compañía de Luis Jefté Lacourt, de Iris García, de Paulette, nuestra directora de programación, y esta es Rubis Camacho que les habla desde su programa de letras. Le preguntaba a Luis, como habrán visto ustedes, es alguien muy conocedor de esta materia, ¿en qué medida estos héroes norteamericanos representan la ideología imperialista? ¡Y a rayo! ¡Pam! Se chavó. No, los americanos son los mejores. Me están viendo desde las cámaras, no puedo. Mira, el superhéroe yo detesto los superhéroes, vamos a empezar por ahí. Para mí no hay cosa tan más ridícula que el superhéroe. Pero el superhéroe tiene una validez, ¿ok? El superhéroe surge ¿de dónde? Pues mira, de una primera potencia. O sea, el superhéroe no puede surgir en un país donde la necesidad sea tomar agua, ¿tú me entiendes? O sea, el superhéroe es este personaje que preserva ¿qué? Pues mira, el concepto de civilización de una potencia donde la gente vive en sus casitas y donde la gran ciudad hay que preservarla. ¿Por qué? Bueno, porque la ciudad es el motor, es la máquina donde nosotros dejamos la humanidad, ¿verdad? Nuestra dignidad por 8 horas para darle prosperidad al país. Y que me digan lo contrario. Por eso es que a mí me encantan los villanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los villanos son los que dicen, ustedes son parte de un teatro, un absurdo. Y yo vengo a descubrir, a desenmascarar tu supuesta falta de máscara o tu máscara, tu concepto de máscara. Los superhéroes se cubren el rostro no solamente para cuidar a los que ellos quieren.
es porque ellos mismos encarnan la hipocresía de lo que defienden. ¿Ok? Y esa es mi postura. Y mucha gente me odia porque, pero Spider-Man, Superman. Pero es que son una ridiculez. El superhéroe como se concebía antes está muertísimo. Ahora, ¿por qué todavía tiran cómics de superhéroes? Bueno, porque han cambiado muchas cosas y han hecho las historias un poquito más realistas. Y tenemos superhéroes que lo que hacen es más daño que los villanos. Y tenemos mucho juego con ese concepto de la máscara, preservar la justicia o preservar la justicia, pero en lo más profundo de mi ser lo que estoy es haciendo, respondiendo a un trauma de la muerte de mis padres, como en el caso de Batman. Batman salva a la gente, pero no es porque quiere justicia, es porque quiere venganza. Es porque él quiere responder a la ausencia del padre y la madre todo el tiempo. Él es un ser patético, un ser que se queda dando vueltas en la misma estupidez. O sea, si Batman supera el murciélago, el tipo se convierte en un hombre libre, sin rostro, un hombre sin rostro, que no es lo mismo que un hombre enmascarado. Para mí eso es lo que representa el superhéroe, y por eso en Puerto Rico, cuando quieren traer eso aquí, para mí es incorrecto. Para mí es algo que yo no me lo como. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Puerto Rico el villano es el puertorriqueño. En Puerto Rico el villano es el puertorriqueño que vota por el tirano, que es el que lo oprime. Entonces yo voto por ti para que te pongas ahí para yo tirarte y zumbarte manzana. Si ustedes ven la última película que va a salir ahora de Batman, que combina Batman con Superman, que combina Superman con Batman, y ellos están así como encontrados, tú vas a ver un Superman trabajado de una manera bien actual. Es una sociedad donde cuestiona a Superman porque es el hombre más poderoso en el mundo y da la casualidad que es extraterrestre. Entonces confiamos en un extraterrestre que tiene más poder que nosotros, y Batman entonces entra como un agente de caos representando la idiosincrasia humana. Interesante. Sí, entonces, así que es un género legítimo, y aunque a mí no me agrade, es legítimo y se trabaja y significa todas esas cosas que te he mencionado. Okay, hay gente que ha planteado también que hay elementos filosóficos en esto del cómic norteamericano con respecto a los superhéroes. No solamente porque representan, ¿verdad? Superman es el superhombre, el norteamericano, ¿verdad? El que tiene el poder y lo puede todo. Ajá. También hay una afirmación de que el mundo se divide entre lo bueno y lo malo. También. Están los malos, Sí. y están los buenos, y están los indefensos, Sí. ¿verdad? Estos que el superhéroe tiene que defender. Sí. Estos pobres, estos que no tienen capacidad, que son tan vulnerables, Ujú. no tienen capacidad de defensa. Sí. Y eso es un renglón que podríamos discutir en otro programa. Ujú. Pero me gustaría utilizar los próximos minutos, este último segmento que se nos ha ido tan rápido el tiempo, en hablar un poco de esos cómics que tú leías en tu adolescencia, que representaban para ti en alguna medida el sueño del niño que lee, que se entusiasma, que adora una figura en el cómic. Bueno, yo he visto que en todos los tiempos, en todas las generaciones, las personas que leen ficción buscan una manera de meterle el diente a la realidad. La ficción nos ayuda a muchos de nosotros en momentos donde somos vulnerables o somos muy ignorantes o inocentes. La ficción nos ayuda a entrar a la realidad, ¿verdad? Sin darnos de golpe con la realidad. Yo leí muchos cómics al principio que no me distanciaban de la realidad, me conectaban con la realidad a través de un plano ficticio, pero me conectaban con la realidad. Leí mucho cómic autobiográfico, cómics que los autores lo dibujan, lo escriben y otra persona lo dibuja, pero te hablan de ellos mismos, de sus cotidianidades, de sus necesidades, de que tienen problemas emocionales, de que no saben cómo salir de su hoyo emocional. Eso es lo que más conectó conmigo. Antes de eso, Mafalda, definitivamente.
pero yo nunca fui mucho de cómics de superhéroes. También leí Tura y el Taíno en el caso de los cómics puertorriqueños. Pero para mí esa función fue bien importante. Cómo yo conecto con una realidad a través de la voz de otra persona, a través de las experiencias de otra persona. La ficción me ayudó mucho a eso. Y eso es algo que subestimamos de los jóvenes. O sea, que muchos colegas profesores yo tengo que se desesperan cuando ven a una persona, a un muchacho discutiendo con otro de quién gana entre Hulk y Superman. Entonces yo entiendo porque estas personas lo que quieren es que estos muchachos estén diciendo, oye, qué difícil está la economía en Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que desde Luis Muñoz Marín esto ha sido una debacle. O sea, los jóvenes no van a hacer eso. O sea, ¿qué ejemplo, qué figuras ejemplares les hemos dejado a los jóvenes? Superman y Hulk. Porque después de Luis Muñoz Marín, ¿quién? ¿Qué joven te dice, yo quiero ser Luis Fortuño cuando sea grande? ¿Qué joven te dice eso? Nadie. O sea, ¿quién te dice, yo quiero ser Aníbal Acevedo Vilá? Nadie te dice eso. Queremos, ¿verdad? Miramos el mundo de la ficción, especialmente cuando somos jóvenes. Cuando somos adultos, pues nos damos cuenta que hay una vida real y que tenemos que enfocarnos también en otras cosas. Pero yo digo los jóvenes, los chamaquitos, ¿sabes? Ese es su mundo y hay que respetarles esa parte de la ficción. Lo que es negativo es que esa sea su realidad, nada más. De que los mangas y los cómics japoneses sea lo único que a ellos les interese. Eso es un problema, porque tú necesitas vivir en la realidad. O sea, que ahí yo entiendo que la ficción, tanto en mi caso como en el caso de muchos de mis estudiantes, les han ayudado a proveerle herramientas emocionales para lidiar con la realidad. Y la pregunta que yo me hago es, si lo buscan tanto en la ficción, ¿se lo estarán dando en la realidad? Los padres se están sentando con estos jóvenes y le están hablando, están teniendo discusiones edificantes sobre la vida, sobre la política, sobre Puerto Rico, sobre la identidad. No, aquí yo veo que se repite un concepto de rol. Y tú tienes que hacer y tú tienes que hacer lo otro. Mira, olvídate de lo que yo tengo que hacer. Yo voy a abrir este cómic y yo voy a hacer Batman hoy. Y ya. Porque, ¿verdad? En el mundo de la ficción también tú puedes un poco fluir con quien tú eres. Y tú te puedes identificar con los héroes. Y te puedes identificar con estas personas que triunfan. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo de que el cómic o los videojuegos o la animación japonesa o todo este tipo de cosas de ficticia debe ser el 100% de la prioridad. No. Yo digo que tiene un valor, especialmente cuando uno está creciendo. Y entonces hay que respetar esa parte. Pero también, bueno, pues de la mano con eso, pues tú le enseñas a tus hijos, ¿verdad? Pues mira, vamos a aprender cómo cuadrar una chequera, vamos a aprender cómo conducir en este país. Cómo manejar un presupuesto. Exacto. Okay. Y pues de ahí para abajo, pues mira, echarle la bendición. Me quedan 2 minutos y no quiero terminar este programa sin que nos hables de los cómics que tú has publicado. Okay. Que tú eres el autor, por favor. Ok, brevemente. Y quisiera mostrarlos en pantalla. ¿Cómo no? Pues mira, te presento la novela gráfica Adiós, de 70 páginas. Son 8 historias que yo escribí. Para que ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto, sí. Perfecto. Esta novela gráfica son 8 historias escritas por mí. Cada historia pertenece a un género diferente. Hay una que es de ciencia ficción, hay otra que es de fantasía, diferentes géneros, pero todas, aunque se ven diferentes, los estilos de los artistas son completamente diferentes y la escritura es diferente, todas tienen que ver con el tema de la creación y el creador. ¿Quién crea a quién? ¿Cuál es la consecuencia de ser creación o ser creador? Es todo un juego con eso. Va desde lo más sublime hasta lo más irreverente. Hay por ejemplo, el episodio más irreverente es un niño que le pide un deseo a Dios de que Jesucristo sea real, que venga a su vida. Y lo que ocurre, lamentablemente, es que un crucifijo hecho en China cobra vida y cuando el Jesucristo en la cruz cobra vida, pues está crucificado. Y entra en una agonía y ahí yo
me tomo toda la libertad de utilizar el humor negro hasta más no poder. Pero tú tienes otra historia donde es Dios hablándole a la humanidad como una creación y es un padre olvidado. Entonces es un juego literario porque yo no me quedo, o sea, no es una novela gráfica ideológica. Es una novela gráfica donde yo voy hacia todas las direcciones y entonces doy como que una experiencia de lectura bastante completa. El otro trabajo que yo hice fue Yo Comodín, que lo digo bien rápidamente, esto es un profesor de universidad que literalmente vive en las nubes porque él, en vez de enfocarse en sus problemas reales, prefiere hablarle a objetos inanimados. Y esto es un trabajo donde yo practico el surrealismo combinado con el humor. Y a mí me encantó mucho hacer este trabajo. De hecho, yo aprendí a dibujar con este trabajo. Porque yo me propuse sacar una historieta semanal. Y cada historieta es una historieta sola, pero que si tú las lees en secuencia, es como si fuera una historia. Y lo escribí de esa manera para que funcionara, publicándolas en internet semanalmente. Y que funcionaran cuando yo lo publicara en formato de comic book. ¿Dónde puede la gente conseguir tu trabajo, Luis? Metro Comics en San Patricio, Libros AC y Librería Mágica. También las personas que sean pues fuera del área metropolitana pueden ir a El Candil en Ponce, Last Galaxy, que es una tienda de cómics en Ponce también. Y creo que quedan unas copias de Adiós en Paladín Books, que es una tienda de cómics y juegos de mesa que queda en Isabela. Si no, pueden buscarme en Facebook, F3 Comics, el 3 es el número, F3 Comics, me buscan en Facebook y ahí me van a encontrar y ahí pues yo voy subiendo información de dónde se consiguen estas publicaciones y otras publicaciones. No sé cuánto tiempo me queda. Ya se acabó el tiempo. Prometemos, amigos, que vamos a invitar nuevamente a Luis para que esté con nosotros. Continuará, ¿verdad? Como los cómics. Continuará como en los cómics, porque tenemos muchas cosas que hablar sobre sus próximos proyectos literarios, profesionales y con relación al cómic. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y gracias por acompañarnos. Un gran placer, de verdad un gran placer. Igualmente. Nos vemos el próximo jueves en De Letras por Bonita Radio. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio.